Bienvenidos a Conectados, nuestro podcast semanal. Esta semana estamos estudiando uno de los temas más importantes y yo creo que más controversiales, o uno de los temas más controversiales de la Biblia, y es el infierno. Muchas veces hablamos de este espacio, de este lugar, y no sabemos cómo referirnos. Y es un tema muy fuerte, muy incómodo, pero muy necesario. Y no lo vamos a hacer como cualquier versión, no vamos a traer al diablito con las dos orejitas y la cola, no, lo vamos a tomar de la forma en cómo viene descrito en la Biblia y algo diferente que no es solamente ese tormento eterno que se nos ha a veces dicho. Vamos a verlo a través de la luz de la Biblia y tratar de comprenderlo un poquito mejor. Y en esta ocasión tengo el privilegio de estar con dos amigos que me están acompañando en este momento, y es con Cintia. Hola. Y con Jonathan. Hola. Así es que, muchachos, vamos a ver, ahora sí, bienvenidos a este tema que, híjole, estuvo muy interesante. Claro que sí, muchas veces nosotros relacionamos el infierno con esa imagen clásica de llamas interminables, de gritos eternos, de sufrimiento consciente que nunca va a acabar. Y esa idea ha sido tan dañina que ha llegado a causar muchísimo daño en muchas personas, en muchos religiones de cómo vemos a Dios, pero también ha causado mucho ateísmo. Entonces es algo que debemos de abarcar, que no debemos de dejar al lado, sino que también deberíamos de estar hablando. Sí, hoy vamos a hacer apologética real, no para defender las tradiciones que hay en el mundo, sino para defender el carácter de Dios. Porque si Dios es amor, ¿cómo puede encajar el infierno en este mundo? Y qué interesante, ¿no? Dios es amor, ¿cómo podríamos defender el infierno o esa ideología? Así es que, como siempre, les dejamos esta oportunidad para que hagan comentarios, hagan preguntas y compartan este video. Y si tienen preguntas, no estamos seguros que las vamos a contestar, pero sí los vamos a invitar a que investiguen, porque a eso nos estamos dedicando en este trimestre, en esta apologética. Y ¿puede el infierno crear ateos? Cintia lo estaba mencionando. Hay una idea que afecta mucho a los cristianos, pero también ha convertido a mucha gente en atea. Y quiero empezar leyendo algo que fue para mí un poquito impactante, y es de Charles Darwin, que escribió en su autobiografía que le parecía condenable la idea de que su padre y amigos fueran castigados eternamente por no creer. Obviamente él se estaba refiriendo a la idea de estar en el infierno, y que, como lo estábamos diciendo hace un momento, esa idea de un fuego eterno simplemente por no creer. Entonces, ¿qué es lo que ustedes piensan? Sabes que a ti te impactó Charles Darwin y a mí me impactó lo que dijo Sam, su amigo, que casi algo similar dijo. Dijo que un Dios que amenaza con una tortura eterna no sería amoroso, sino un tirano totalmente. Y si nosotros seguimos con ese concepto del infierno, no solo es un Dios no amoroso, sino que es un Dios que de verdad no va nada con su carácter, porque entonces no tendríamos libre albedrío. Y eso me dolió porque es lo que más defendemos de Dios, que Dios nos da libre albedrío, oportunidad de elegir. Y si hay un infierno, entonces no tienes esa oportunidad, porque o eliges a Dios o vas a sufrir eternamente. Exactamente. ¿No? Correcto, es que muchos han rechazado a Dios, o a veces rechazan el carácter o la imagen de Dios que la sociedad ha pintado de un Dios que castiga. Uh-huh. Y el linaje de White, o sea, ya vimos dos personas, ahora vamos con el linaje de White. Escribió en El conflicto de los siglos que la doctrina de los tormentos eternos, que ha hecho a millones escépticos, no es realmente lo que nosotros debemos de creer. Dice, no porque odien a Dios, sino porque esa imagen, como lo decía Jonathan, no concuerda con el Dios de amor. Entonces, si nosotros creemos en un Dios de amor y creemos en un Dios que va a castigar eternamente a las personas malas, pues entonces el carácter de Dios no es el que estamos predicando. Correcto, y me gustaría leer el versículo de esta semana que se encuentra en Malaquías 4, 1 al 3. Porque he aquí viene el día ardiente como un horno,
y todos los soberbios y los que hacen maldad serán estopa. Aquel día las abrazará y no dejará ni raíz ni rama, y serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. Este versículo muchas veces es utilizado malmente, pero hay unas frases claves que a lo mejor podemos nosotros analizar, reflexionar en ellas. Y una de esas que se me quedó, la principal, día. No está diciendo eternamente, es un día. La otra, horno. Cuando metes las cosas a un horno, es como que si las dejas ahí mucho tiempo, se acaban, no queda nada, se queman completamente. Estopa es como esta... Ay, lo había buscado y se me olvidó. Pero si me acuerdan de que era estopa, era de ese momento donde que te llega sin esperarlo, ese momento de que es rápido. Y los abrazará, de todo aquello que cosechaste, te llegará en su momento. Ni raíz ni rama, dice el versículo. Cuando no queda ni raíz ni rama, es que desaparece por completo, o sea, no va a quedar nada de ti. Y cenizas, obviamente todos conocemos las cenizas, son aquellas que vuelan con cualquier cosita que al tocarlas se desaparecen completamente. Entonces no es algo que va a durar eternamente, sino es de un día, es de un momento, te quemas y desapareces completamente. No dice ahí que seguiremos vivos eternamente, ¿sí? O sufriendo. Ajá. Y estopa lo que significaba era que es un material seco que fácilmente se hace flamable, o sea, ya se iba a incendiar. Es fácil que desaparezca porque no es un material que dura. Entonces, todas estas frases son muy interesantes y yo creo que complementan exactamente lo que quiere decir el versículo. La imagen no es este tormento perpetuo, es una destrucción total. Y la ceniza, o cuando vemos un papel o algo, pues no sigue existiendo. La ceniza no grita, la ceniza no sufre, es el resultado final. Entonces no estamos viendo almas que están quemándose, no, simplemente dejaron de ser, se convirtieron en nada. Sí, estoy de acuerdo con las dos. Yo creo que tenemos una imagen errónea de que pensamos que el infierno es un castigo eterno, que la gente va y se quema por eternidad. Pero aquí está hablando que algo se va a consumir y deja de existir. Entonces... Y aún así, yo creo que si lo ponemos en contexto es bastante fuerte, ¿no? Sí. Porque yo no me imagino no existir nunca, jamás. O sea, es algo que no entra en mi mente. Y yo creo que no entra en mi mente porque no estamos hechos para eso. Hechos para eso, exacto. Y a través de la lección vamos a ver para qué sí estamos hechos. Jesús fue muy claro y en todo el Evangelio de Juan, especialmente en Juan 3:16, que es una cita muy conocida, dice que todo aquel que en Él cree no se va a perder, mas va a tener vida eterna. Entonces, sí no dice un día, solo va a tardar un día, no, dice una vida eterna. Sabes que me encanta la Biblia porque puedes leer versículos una y otra vez y siempre te enseñan algo nuevo. ¿Cuántas veces no he repetido este versículo en la escuelita, en la iglesia? Y yo no sabía que habla de propósitos. Pero aquí está hablando de una vida feliz, una vida eterna feliz, una vida, no una vida sufriendo, no una vida donde va a haber caos ni dolor, sino una vida eterna donde o escoges la vida o pereces. Una de dos. Correcto. Y en la epístola a los Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es la muerte. No dice que vida eterna es dolor, dice que es muerte, simplemente. Y eso, como lo habíamos dicho, lo dijimos fuera de cámara, es la consecuencia de... O sea, nosotros sabemos cuál es la consecuencia y yo creo que a todos nos ha tocado nuestra mamá, ¿no? Decir, si haces esto, te va a ir así. Y no es que nuestra mamá nos esté dando la consecuencia, sino es simplemente
el resultado de. Y se me viene a la mente a una amiga que le dijeron que no metiera su dedo, y todos se ríen porque ya saben quién, que no metiera su dedo que era la licuadora, ¿verdad? En un comal. En un comal. Hola, ¿cómo estás? En un comal. Y ella, muy obediente, agarró y se puso en el comal. ¿Y qué pasó? Se quemó. No fue porque su mamá le encendió el fuego para que se quemara, sino porque era la consecuencia. Si estaba caliente, se iba a quemar. Entonces aquí sabemos que la paga del pecado es muerte. Y va a ser una muerte, no un dolor eterno. Saben que podrían decir muchas personas, bueno, ustedes utilizaron el texto de Malaquías, pero en la Biblia sí dice fuego eterno. Sí dicen fuego eterno. Podríamos, podrían utilizar lo que dice Mateo 25:41, que dice así: entonces dirán a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Qué con eso? ¿Qué hacemos con eso? Es que sí, es importante entender la palabra eterna, porque aquí está describiendo el resultado y no el proceso de que la gente se quema por eternidad. Miremos el ejemplo de Judas sobre Sodoma y Gomorra. Y habíamos hablado de esto la semana pasada, cuando hablábamos de la Biblia. La Biblia nunca se va a contradecir. Siempre vamos a ver que se complementa, y un texto fuera de contexto es un pretexto. Así es que aquí vemos que la Biblia no se va a contradecir, y vemos que Sodoma fue destruida por un fuego eterno, pero hoy en día no está Sodoma y Gomorra ardiendo, fue destruida. El fuego eterno fue la consecuencia de lo que ellos ya habían pasado. No es que ahorita se están consumiendo, eso pasó. Sí, lo mismo vemos con la historia de Jeremías, con el fuego que no se apaga. No significa que arde para siempre, sino significa que nada puede apagarlo hasta que se cumpla su propósito. Así es. Entonces es importante que nosotros veamos de qué se está tratando, porque si no lo entendemos, podemos creer que este Dios es un Dios tirano, en el que vamos a ver a esas personas que no creyeron o que se equivocaron arder en un fuego eterno. Me gustaría agregar algo rápido. También Satanás ha puesto esta imagen de un Dios que quiere la destrucción de toda humanidad. Entonces podemos ver que esta idea viene de que desde el cielo, cuando Satanás estaba engañando a los ángeles, diciéndoles una imagen incorrecta. Y lo vemos aún hoy con el infierno, que es una imagen falsa de un Dios de amor. Y sí, y muchos cristianos caen o caemos a veces en esa idea, ¿no? O los niños, si no haces eso te vas a ir al infierno. Y los niños crecen con esa idea de un Dios que no es un Dios de amor, es un Dios castigador. Pero ¿cómo es el corazón de Dios? Y vamos a ir a Ezequiel 33:11. Ezequiel 33:11. Les vamos a dar oportunidad de leer, de buscarlo, y dice: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Entonces, no dice aquí que es un Dios que quiere la muerte de los que se equivocan o de los impíos, que a lo mejor dijéramos, pues si es impío, pues merece la muerte. Pero no, vemos a un Dios misericordioso que aún le dice a los impíos: es tiempo de que regreses, es tiempo de que te arrepientas. Yo no quiero tu muerte, yo no quiero tu destrucción. Y para seguir complementando este versículo, también lo podemos encontrar un versículo parecido en 2 de Pedro 3:9, que dice: el Señor no demora en cumplir su promesa, como algunos piensan, sino que es paciente con nosotros, porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ya lo estaba diciendo Gaby, el versículo anterior: Dios es un Dios de amor, es un Dios misericordioso. Él lo que busca en cada uno de nosotros es que volvamos a Él, que nos arrepintamos, para que no perezcamos, para que no sea nuestro fin.
que no suframos las consecuencias del pecado, sino que nos abracemos de Dios y podamos gozar de esa vida eterna. Sí, correcto. Y como el pecado destruye, Dios lo elimina. No lo perseverará para eternamente alguien que el pecado. Hace mucho tiempo escuché de algún pastor que decía que Dios es un Dios amoroso y misericordioso y que nos ama tanto que no permitiría que alguien que no está feliz con Él esté en el cielo con Él. Porque en lugar de que el cielo fuera una delicia, sería un castigo. Y no quiero estar aquí. Yo no amé a Jesús, yo no amo a Jesús. ¿Por qué voy a estar aquí? Entonces, aún en eso, podemos ver a un Dios que nos da el libre albedrío y que al final nosotros vamos a poder decidir o estamos con Él o no estamos con Él. La Biblia nos dice en Hebreos 12:29 que Dios es el fuego consumidor. Así es que la pregunta para ustedes es: ¿a qué se refiere Dios fuego consumidor? Bueno, este mismo fuego es vida para los justos y se explica más en Isaías 33, porque ahí podemos ver, si leímos ese capítulo, ¿quién morará con el fuego consumidor? Y es una respuesta que el justo. Entonces no quiere decir tanto, Dios sí utiliza el fuego, pero para purificarnos, para hacernos diferentes. Aquel justo lo va a ayudar para seguir siendo justo, para purificar su vida. Cuando vienes al fuego de Dios no es para destruirte, es para hacerte nuevo nuevamente, para purificarte, que es algo muy importante que debemos de recordar. El fuego de Dios no es consumidor, es purificador, que te renueva, que te da la oportunidad de estar con Él. Tienes toda la razón, porque el fuego no es el problema. El problema es la condición del corazón de cada persona. La gloria que purifica al justo consume al que rechaza el amor. Entonces, el mismo fuego en diferentes personas tiene un resultado diferente. Y qué interesante, porque es Dios el que se presenta y es nuestro estado el que va a definir cómo es que va a actuar en nosotros, si es para purificarnos o consumirnos. Y hay una esperanza que yo creo que todos queremos, y es un universo sin dolor. Imagina la eternidad sabiendo que en algún rincón del universo alguien está siendo torturado. ¿Sería eso un cielo? ¿Acaso sería muy bonito estar en el cielo y saber que esa persona que tal vez amamos, esa persona que deseamos ver ahí no está siendo consumido eternamente? Yo creo que no. Yo creo que sería el constante recordatorio de que Dios es malo. Exactamente, que es un Dios que deja sufrir a las personas y que no le interesa, que ellos pagan a pagar por su castigo. Pero en la Biblia encontramos un versículo que nos dice exactamente qué va a pasar. Si vamos a Apocalipsis 21:4, dice: y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Al leer este versículo vemos que el sufrimiento va a terminar por completo. No va a haber más llanto, no más muerte, no más dolor, no más cosas que nos causaron sufrir. Todas esas cosas van a pasar. No es algo que se va a quedar con nosotros eternamente, y no es algo que se va a quedar con los malos, aunque muchos de nosotros diríamos tristemente que se lo merecen. No, Dios es un Dios de amor y va a acabar con todo esto. El sufrimiento se acaba, y eso no puede coexistir con un infierno activo. O es un Dios amoroso que acaba con el sufrimiento, o es un Dios mentiroso que tiene sufrimiento y vida eterna, lo cual no es. Es un Dios de amor. Si lo vemos en la Biblia, si lo estudiamos, ahí tenemos la prueba. Es un Dios de amor que busca que nos arrepentamos, que busca hacer lo posible para que lo escojamos a Él. Y un poquito antes de continuar, cuando ahorita creemos en el infierno, si existiera ahorita, híjole, yo creo que esa sería la gran mentira de que Dios es justo, porque desde ahorita estarían siendo juzgados sin lo que Él prometió, que es un juicio justo.
aún, como decía Cintia, aún que se lo merecieran y aún nosotros diciendo es que era muy malo, Dios ha prometido un juicio justo, donde nosotros no nos quede ninguna duda y que digamos, el Señor fue justo, fue misericordioso. Todos tuvimos esa oportunidad. Y hay muchos cristianos que creen que en este momento hay personas que están en el infierno y hay otras personas que están en el cielo, pero eso no es bíblico. Y tampoco el infierno ardiendo es bíblico. Y yo creo que poco a poquito en esta lección estamos viendo esa idea. Y el gran conflicto termina en un universo limpio, sin pecado, y no con una prisión eterna de sufrimiento de gente como la gente tiene idea de que se queman por la eternidad. ¿Qué nos diría eso si la gente se quemara por la eternidad? Seguimos en lo mismo. Dios es un Dios malo, es un Dios tirano, porque está permitiendo su sufrimiento, lo cual es lo que muchos piensan ahorita. ¿Por qué hay tantas guerras? ¿Por qué hay tanto esto? ¿Por qué hay tanto lo otro? Y pues si hay un infierno eterno, lo va a confirmar. Pero Dios es un Dios de amor. Uh-huh. ¿Tú qué piensas, Jonathan? Sí, que un Dios misericordioso no puede castigarnos por la eternidad. Porque mandó a su Hijo para que todos nosotros tengamos vida eterna. Y se me hace imposible que pongamos a Dios en este cubo y que digamos, no, Dios es un Dios malo. Y tal vez lo podemos poner en el contexto de nuestros padres, ¿no? ¿Alguno de ustedes los castigaron? No, sí. ¿Sí? ¿Y siguen castigados? No. No. ¿No? ¿Segura? Espero que no. ¿Cuánto les duró un castigo? Yo creo a lo máximo. Yo diría menos de 5 minutos. Creo que mis papás se les quitaba. No, a mí sí me duró más. ¿Cuánto te duró? Yo creo que una semana sin hablarme o así, pero No, sí no me te lo duró hice. más, sí, un Bueno, mes. tenemos a Creo unos que un papás. mes. También porque era un niño bueno. Híjole, aquí ya caímos las dos. Ya sé. Bueno, como pueden ver, entre 5 minutos a una semana llegaba un castigo, tal vez un mes, pero no pasaba de ahí. Y podemos regresar a la Biblia, donde dice que nuestro Dios nos ama mucho más que nuestros padres. Es nuestro creador, es nuestro todo. Y si nuestros padres, siendo malos, fueron capaces de perdonarnos, de dar un castigo que tenía una fecha de vencimiento, ¿cuánto más nuestro Dios? No nos va a permitir por amor, porque ese es su carácter, esa es su personalidad. No va a permitir que sus criaturas sean pasadas por este periodo de un tormento. No, aún en la destrucción vemos el amor y la misericordia de Dios. ¿Y sabes qué, Gaby? Algo muy importante. Dios vino aquí para darnos el ejemplo. Entonces, si es un Dios que no es misericordioso, que no es amoroso, ¿por qué nos pide a nosotros que seamos así? ¿Por qué Él nos está exigiendo si Él no lo hizo? Mas, sin embargo, Él nos enseñó cuando vino aquí a ser misericordiosos, a ser amorosos. Entonces no es algo que se vaya a quitar porque ya fue al cielo y nos va a dar venganza. No, Él es amor y eso no se quita con nada. Dios es amor. Sí, porque el evangelio queda en amar. El amor de Dios es el evangelio y no tortura. El propósito no era de torturar a cada uno de nosotros, sino es darnos el amor, llamarnos para ser parte de Él. Él te ama y nos quiere salvar a cada uno de nosotros. Uh-huh. Y pasamos un poco de tiempo hablando del infierno, pero la realidad es la que ustedes acaban de decir. Este lugar, este espacio, este tiempo de acabar con el pecado no está diseñado ni para ti, ni para mí, ni para ninguno de nosotros. Dios no quiere acabar con nosotros. Dios nos dice, si tú estás haciendo mal, arrepiéntate. ¿Por qué? Porque yo quiero que ese fuego te purifique, no que te acabe. Nosotros fuimos creados para ser eternos, para tener esa eternidad con nuestro Dios. Así es que en estas palabras finales que vamos a empezar a cerrar, me gustaría saber qué es con lo que nos quedamos, Cintia. Bueno,
porque quita el miedo como motivación principal y pone el amor en el centro, es que Jesús elimina esa doctrina del infierno eterno, de que no hay. No tengámosle miedo a Dios, no sintamos que es un Dios que castiga, sino que es un Dios que nos da amor, que nos abraza, que nos dice, arrepiéntete, aquí estoy yo. Y ese es el desafío de la apologética. ¿Cómo podemos acercar a esas personas a Jesús? Esas personas que tienen ese miedo todavía del tormento eterno. Y ya lo dijo Jonathan, porque el evangelio no es ámame o te torturo, sino es te amo y quiero salvarte. Es que palabras finales ahora sí, ¿cuáles serían? Bueno, definitivamente yo sí crecí con miedo al infierno, así sinceramente. Ha sido algo que ha estado en mi mente no tanto del infierno en sí, porque pues en la iglesia adventista he crecido y no nos enseñan ese concepto, pero sí de un Dios castigador. Entonces, pues van de la mano, de un Dios que si no te portas bien, te va a hacer todo lo posible para castigarte. Y el miedo no es un concepto que vaya con Dios, no es honro a Dios o estoy ahí por miedo. Y no debe de ser así, porque nos paraliza. No tenemos una adoración real, sino una que llega desde el miedo. Entonces, entender que Dios no preserva el mal, no es algo que sea parte de Él, nos permite confiar en su justicia y nos da, créanme, a mí en lo personal esa lección me dio un descanso de que puedo confiar en Él, de que no hay Dios más amoroso que Él y no hay Dios que va a procurar lo mejor en mi vida para que yo pueda sentir ese amor y esa misericordia. Para mí es un tema filosófico. Sin Dios, si Dios tortura sin fin, no podemos adorarlo con libertad. Siempre vamos a estar adorándolo con miedo, que si hago algo me va a condenar, me va a mandar al infierno. Al contrario, tenemos que quitar esa idea, pero que Dios es un Dios de amor, que lo tenemos que adorar con gratitud, sin el temor que nos va a condenar. Y si se acuerdan, en lecciones anteriores habíamos hablado de dioses que sí condenaban y que sí exigían y que sí pedían algo a cambio. Sin embargo, lección tras lección se nos ha manifestado que nuestro Dios no es así. Aun cuando Él dice que la consecuencia del pecado es la muerte, aún nos está llamando a arrepentirnos y a decirnos, aún dentro de esto, aún al final, yo no quiero que tú seas condenado. Jonathan, antes de grabar, nos decía que el infierno no era para nosotros. ¿Para quién era? El infierno fue hecho para el diablo y sus ángeles. Y nosotros no somos ni el diablo ni sus ángeles. No fue para nosotros, no fue para acabar con la creación divina, fue para acabar con la maldad. Y por eso es que Dios se enfoca en querernos salvar. En el Calvario no vemos a un Dios disfrutando del dolor, vemos a un Dios absorbiendo ese dolor por nosotros, el que fue el que decidió morir. Y las únicas heridas eternas en el universo van a ser las que Jesús lleva. Esas van a ser las heridas que van a ser la muestra de que Jesús murió y que Jesús decidió morir por nosotros para que no estuviéramos en un sufrimiento. Y habrá un universo restaurado. Sí, el pecado trae la muerte, pero Dios no lo inmortaliza, lo destruye. Y entonces finalmente Dios hará todo bueno nuevamente y Dios estará con nosotros como al principio. El universo entero declarará una sola verdad, que Dios es amor. Y si en esta lección nosotros podemos llevarles algo, es eso. Dios es amor. No hay un infierno para aquellos que creen y aman a Dios. Así es que si creciste con esta idea, no tengas miedo, porque Dios no te quiere condenar. Dios quiere que vivas y que vivas eternamente. ¿Algo que quieran agregar? No, pues confiemos en Dios, en su justicia. Y que sigamos lo que la Biblia nos enseña y no con ideas que hemos crecido o nos enseñan afuera.
Es que muchachos, muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Conectados. Nos vemos a la próxima. Dejen sus comentarios, dejen sus preguntas y compartan este video con alguien más. Hasta luego. Bye. Hasta luego.